política es que sepan que hay unas lógicas que les pueden facilitar el análisis de política pública, ¿cierto? Y que hay unos instrumentos de análisis ya muy consolidados en la literatura de análisis de política pública que pueden ustedes indagar. Lo que de pronto terminamos haciendo después de la clase es que yo te paso dos handbooks muy actualizados que pueden estar resumiendo mucho esto. Super. Para que los tengan como a la mano. Varios de estos instrumentos de análisis son los que en estos momentos tienen más vigencia en el quehacer del análisis de política pública, pero vamos a hacer una aclaración muy importante, y es, dado la complejidad del fenómeno a analizar, que son decisiones, acciones y estructuras de gobierno para la política pública o la planeación, realmente el instrumental analítico es mucho más amplio. No son camisas de fuerza estos marcos de análisis, es decir, sus estudios no necesariamente tienen que encuadrar en alguno de ellos. Simplemente con María Cecilia y el equipo de profesores que estamos trabajando en los ajustes de esta línea, consideramos pertinente que ustedes conocieran algunos instrumentos, pero realmente la invitación es a ser muy creativos. De hecho, yo lo que trato es apoyarme a veces en algunos de estos, pero la mayoría de veces o ajusto o me invento uno que me esté ayudando. De hecho, eso es parte de mi trabajo acá en el CIDE, como innovar en marcos de análisis de políticas públicas. Entonces, no es para, la presentación no es para que se sientan amarrados, sino todo lo contrario, para que vean que hay muchas maneras de abordar una política pública y que pues, en el transcurrir de la disciplina, pues varios enfoques han logrado consolidar marcos analíticos muy potentes que pueden ser muy útiles para la interpretación. Ese es el principal objetivo el día de hoy, ¿cierto? Entonces, en ese escenario van a quedar ustedes con muchos antojos de conocer a profundidad varios de estos análisis, y seguramente para eso vamos a estar nosotros en el CIDE, para cuando quieran profundizar, que nos buscan a cualquiera de nosotros que más o menos conocemos algunos de estos enfoques y podemos empezar a hacer ese escenario de trabajo. Vamos a empezar como con una interpretación básica de lo que es un análisis muy clásico, lo que se conoce como un análisis de estructuración de problemas, que es como inicia gran parte del Policies Analysis, que era comprender qué tan bien estaba estructurado un problema y qué tan alineada estaba la solución de la política pública a ese problema planteado, ¿cierto? Digamos que en ese escenario la estructura causal del problema es una relación entre los componentes causas, consecuencias y los síntomas sociales de ese problema, que configuran relaciones causales, eran como el core del análisis, el objeto del análisis, pero detrás de esa comprensión de ese core del análisis, es decir, qué causa un problema socialmente relevante, había un análisis social profundo para permitir entender cómo se está conceptualizando ese problema en el escenario de política pública, y obviamente cómo ese problema forma política pública alrededor de un componente final o un output final, que es la definición de prioridades y objetivos. Entonces el análisis lo que buscaba era entender cómo socialmente se forma ese problema, cómo las administraciones abordan y estructuran esa idea de problema, ¿cierto? Pero en su complejidad no solo es entender esas dinámicas causales, de entender qué causan, qué consecuencias tiene un problema y cómo se expresa en la sociedad, sino también sus dinámicas políticas alrededor de la duración, qué actores están alrededor de ello, cuál es el contexto que estamos abordando, ¿sí? Y en ese escenario varios son los ejercicios de análisis y de interpretación que se realizaban en un escenario de observación, de interpretación de esa información, de un diagnóstico y una conceptualización básica, y de una información de otro tipo de análisis, principalmente otros tipos de interpretaciones al problema y otras maneras de solucionar al problema.
Dentro de este enfoque clásico que muchos denominan como el de estructuración de problemas, el análisis buscaba uno entender, dependiendo bueno, también del punto de partida de la política pública, qué tan alineada estaban las soluciones de política pública a esta estructura de problema, ¿cierto? Es decir, si responden efectivamente a esas causas estructurales, ¿sí? O están muy alejados de esa dinámica. Entonces, casi que el análisis es un análisis de alineación entre lo que es la respuesta del Estado y lo que es el problema socialmente relevante al que nos estamos enfrentando. Esto se convirtió como en un análisis clásico. De hecho, gran parte del trabajo que uno hace como analista de políticas públicas en términos de acompañamiento del Estado es ver estos escenarios de alineación. En parte es un interés que todavía sigue muy vigente, pero es un marco bastante rígido en la medida en que ahorita vamos a ver múltiples dimensiones del quehacer de la política pública que van por fuera, y esto se entiende casi como un escenario de plano donde la política pública es aséptica muy fuertemente a las configuraciones del quehacer de la misma política pública, y ahí empieza a haber bastantes cuestionamientos hasta qué punto este ejercicio muy pragmático de alineación entre solución de política y problema de política era una única manera de poderse abordar en un escenario de análisis de política pública. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un poco cómo ha venido evolucionando el paso de ese análisis, y en ese punto quería iniciar un poco con ustedes alrededor de esos puntos de partida o esos distintos focos de análisis que podemos tener en las políticas públicas. En un primer momento, claro, esa es una de las grandes ventajas de este objeto de análisis que llamamos instrumentos de planeación o instrumentos de política pública, es que uno lo puede abordar desde múltiples dimensiones. Lo importante es tener claro en qué dimensión, en qué punto voy a concentrar mi análisis. Uno muy difícilmente va a tener los recursos y la capacidad de poder analizar todas las dimensiones de una política pública al mismo tiempo. Entonces hay varias maneras de enfocar el trabajo de análisis de política pública, y a partir de ahí pues uno empieza a ver cuál marco de análisis es el más importante o el más útil para estar haciendo ese ejercicio. Cuando uno parte de esa comprensión, entiende que los análisis de política pública pueden tener varios puntos de partida, ¿cierto? O lo que vamos acá a llamar líneas de abordaje de preguntas de investigación o preguntas de análisis de política pública. Es decir, mi propósito de análisis puede tener varios o distintos puntos de partida. Lo recomendable por la necesidad de concreción de un análisis de política pública es tener muy definido el punto de partida de objeto de análisis. En ese sentido, ustedes en la literatura van a encontrar, y vamos a ver cómo esto luego se relaciona con los distintos enfoques, varios puntos de partida. Uno, sobre todo los economistas empezamos mucho por acá, a muchos nos interesa analizar es el impacto que tiene una política pública o un instrumento. Entonces ya la política está en marcha o la política está funcionando, y en ese sentido queremos ver si realmente ha tenido un impacto en un proceso de transformación social o una alteración importante del problema socialmente relevante. Entonces ese es nuestro punto de partida, entender cuál fue el impacto, o también desde un escenario de perspectiva analizar cuál puede ser el posible impacto de realizar una intervención de política pública. A ese punto de partida, pues el nombre es bastante sencillo y se alinea muy bien, y es el de impactos de política pública. Pero no es la única manera o no es el único interés. De hecho muchos empezamos por ahí, nos empezamos a dar cuenta que realmente muchas de las preguntas de la política pública y de sus impactos pueden resolverse entendiendo mejor la estructura de gobierno o cómo se gobierna la política pública. Entonces, cómo se alineó toda la estructura descentralizada, cómo las agencias de gobierno se alinearon con los ministerios, cómo los actores de su gobierno que están ahí, gremios,
líderes políticos, sociedad civil, empiezan a articularse para generar dinámicas de trabajo o entorpecer las dinámicas de trabajo, ¿cierto? Cómo las voluntades políticas y las elecciones de las fuerzas políticas pueden facilitar que un plan de gobierno o un POT, por ejemplo, se pueda llevar a cabo y se pueda materializar. Todos esos elementos son los que se concentran en este punto de partida que vamos a llamar como el de cómo funciona el gobierno de una política pública, ¿sí? Y otro punto interesante, por ejemplo, tengo ahorita muchos intereses en este escenario, es lo que se ha denominado como génesis de la política pública, también se conoce como el foco de dinámica de política pública, policy dynamic, ¿cierto? Que está asociado a ver qué factores mantienen estable o generan variaciones en la política pública. ¿Por qué se le conoce también como el de génesis? Porque muchos de los trabajos concentrados acá estudian el por qué nació una política pública, qué permitió que una política pública pudiera abrir espacio en la agenda pública y pudiera ser objeto de intervención del Estado. Ese es el punto de génesis. Ya luego empieza a hablarse de policy dynamics en el sentido de que muchas veces no es que la política pública haya salido de la nada, en un escenario de creación, sino que son modificaciones de intervenciones de gobierno anteriores y lo que hay es una transformación profunda de esa nueva política pública, ¿cierto? En ese escenario, uno concentra su análisis en entender esa dinámica entre estabilidad y cambio. Por ejemplo, parte de mi trabajo ahorita fuerte es en comprender estabilidad de políticas públicas en escenarios de fragilidad institucional. Entonces yo me estaría concentrando muy fuertemente en este escenario. ¿Por qué es importante este enfoque de análisis? Porque eso va a orientar mucho el propósito de su investigación. Yo sé que no se ve muy bien gracias a los retroproyectores, pero estas son viviendas de interés social de la política de vivienda gratis del gobierno anterior. Yo quisiera preguntarles a ustedes, y les voy a dar 2 minutos rápidamente, para que se piensen una pregunta alrededor de esta política, ¿cierto? Que su punto de partida fuera el impacto, su punto de partida fuera el gobierno y la política, y el punto de partida fuera el génesis de la política pública. Entonces, por favor, 2 minutos, piensen en 3 preguntas, una por cada foco, y las hablamos. A ver si fue que me cogieron la idea. Rápidamente. ¿Cierto? Pero con ese dato, ¿qué pretendes concluir en términos de impacto? Un tema es hacer un ejercicio de revisión de objetivos, que es lo que tradicionalmente, hasta donde llegan muchos ejercicios del gobierno, es decir, hasta donde alcanza a llegar. Pero ya cuando uno va a analizar una política pública es, bueno, ese número de beneficiarios que me está implicando en términos de bienestar, o en términos de transformación de vidas, en términos de acceso a propiedad, bueno, ahí entonces empieza a haber todo ese componente de core analítico que va a ser nuestro plus al final cuando estemos en estas mesas de revisión de estos elementos. Es decir, bueno, mi jefe, el ministro, está viendo que yo tengo 500.000 familias beneficiadas, pero es en términos de transformación, de impacto social que va a estar implicando. Entonces, en ese escenario es donde uno concentra mucho ese core. El resto es evaluación por objetivos, que realmente... Por ejemplo, seguridad, salud, educación. Pues al hacer este tipo de vivienda tú puedes realizar ese tipo de construcciones. Entonces, por ejemplo, pues eso puede haber una pregunta alrededor del impacto, ¿cierto? ¿Qué beneficios tiene en la salud, ¿cierto?, de los habitantes de estas viviendas? ¿Qué otro? Pues desde el punto de vista de impacto, yo me preguntaría es si las viviendas llegaron a la población objetiva o si realmente se presentó algún tema de colados. El éxito de focalización, exacto. si hubo error tipo 1 o error tipo 2 en la selección. Bien, de gobierno, yo veo que ya les impactó. Si ven que es más fácil irse hacia acá, es un sustentador, irse hacia acá, pero les voy a ser muy sincero, muchas veces la mayoría de las respuestas están por estos lados. Bueno, una cuestión importante para aclarar es el ejercicio de que sean los circulitos no es porque yo sea muy tronco utilizando diseño en PowerPoint, sí lo soy, eso es cierto, sino que realmente
Así como los focos pueden ser muy limpios, a veces pueden tener muchos elementos permeables. Por ejemplo, ver si la descentralización, es decir, un tema de gobierno, impactó en la manera como se distribuyeron los recursos o no, o si el sistema clientelar afectó los mecanismos de selección de usuarios, ¿cierto? Y eso tiene un efecto en el impacto. Entonces no es una entrada, no es una pregunta pura, sino que hay unas combinaciones. Por lo general, de todas formas, sí hay cierto balance hacia un lado, y lo más importante de todo es tener claridad de qué se está preguntando uno. Es decir, no estoy preguntando algo alrededor del gobierno, me estoy preguntando alrededor del impacto o sobre la dinámica, porque eso va a ayudar mucho. Ahorita lo vamos a ver qué tipo de enfoque es el que más se me está alineando en ese escenario. Ya dada esa aclaración, rápidamente, uno de gobierno. ¿Quién se preguntaría algo del gobierno y la política pública de vivienda? Esa era la vivienda que Vargas Lleras construyó. Le hicieron los créditos a Vargas Lleras. Bueno, o sea, esa sería la pregunta, ¿cómo ciertos incentivos electorales afectaron cómo estuvo? Esa es una pregunta de gobierno. Ahorita vamos a ver qué enfoque nos puede estar ayudando a eso, ¿cierto? Y es cómo lo arreglo institucional, ¿sí? Y los incentivos que ese arreglo institucional genera pueden estar generando que la política tome cierta forma o no sé, toma cierta forma. O hasta puede uno preguntarse, ¿eso incidió en la selección de los municipios, por ejemplo? Ahí podría uno tratar de hacer una correlación entre debilidad electoral y municipios donde se invirtió la plata y puede encontrar resultados interesantes. Y la asignación de los subsidios. Exactamente. Entonces mira que preguntarse esto puede tener muchos factores relevantes, ¿cierto? Cómo los instrumentos de planeación también incidieron en los resultados. Bueno, hay varias preguntas. Entonces ustedes se dan cuenta, la avalancha de preguntas es muy amplia, ¿sí? Apenas uno como que organiza. Y uno dice, bueno, ¿qué le puedo preguntar a una política pública? Cuando uno empieza a ver estas dimensiones de dónde me quiero concentrar el foco, se da a encontrar que las políticas públicas tienen múltiples propósitos de indagación, no uno solo. No solamente ver si tuvo resultado o no, o si la política está bien estructurada o no, que era el enfoque clásico, sino que de verdad uno puede tener múltiples dimensiones de trabajo. De génesis o de dinámica, ¿quién se preguntaría algo ahí rápidamente? Para ver. Yo creería que con el génesis podría ser si realmente era necesario el tema de la construcción de vivienda o había otro punto que necesitaba mayor atención. O sea, ¿qué llevó a que fuera vivienda y que fuera, no sé, educación o salud? Esa decisión de gobierno central de por qué esto y no otro, eso puede ser una pregunta de génesis muy valiosa, ¿cierto? Esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿cómo se priorizó y por qué la decisión de que fueran gratis, por ejemplo? Que cambia una trayectoria importante de subsidiar vivienda, ¿sí? Esas son muy buenas preguntas. Ahora, ¿por qué es tan relevante ese escenario? Porque de acuerdo a ese punto de inicio, ustedes pueden tener distintos marcos de análisis. Este es un ejercicio que yo he realizado para facilitarles un poco a ustedes el tema, pero no es que sea camisa de fuerza como siempre lo he hecho. Pero por ejemplo, en el génesis de política pública o de dinámica de política pública, los análisis de institucionalismo histórico, los análisis institucionalistas de trayectoria de dependencia, el marco de análisis de flujos múltiples de Kingdom o de equilibrios puntuados, que son muy utilizados en la literatura anglo para analizar políticas públicas, o el análisis de transferencia de política pública o lo que se conoce como policy diffusion, también son marcos de análisis muy fuertes. Por ejemplo, el análisis de policy diffusion ha tenido mucha fuerza ahorita porque empieza a analizar cómo muchas políticas en Latinoamérica o en países como el de nosotros son realmente traslapes institucionales que vienen desde organismos multilaterales o incididos de gobiernos del norte, y que lo que nosotros hacemos es como mirar mucho esas ideas y traerlas. Ahora, entonces el diffusion no solo es ver de dónde se trajo la idea, sino cómo todo ese proceso genera transformaciones, cómo hay ensambles institucionales. Entonces, eso es muy interesante porque permite ver cómo el nacimiento de una política pública puede tener distintos resultados dependiendo de cómo ese ejercicio de difusión se realizó. El impacto de política pública, pues evidentemente lo más tradicional son los ejercicios de evaluación de impacto cuantitativos,
como el de diferencias por diferencias. Los estudios comparados son muy útiles para ver impactos, sobre todo porque las variables contextuales en los estudios comparados tienen un peso muy importante. Entonces ver, por ejemplo, una política de educación, si tuvo un impacto o no, verla, por ejemplo, en la costa y en Chocó, y ver si tuvieron el mismo impacto o si tuvieron impactos diferenciales, ¿por qué? Entonces, en ese sentido, los estudios comparados son muy útiles. Evaluaciones de percepción, que son ejercicios que tienen una lógica constructivista más o menos interesante, en donde uno pregunta a las comunidades qué han sentido, o a los actores qué han sentido ha sido el impacto o la transformación que la política pública le ha permitido, y a partir de ahí construir una narrativa de evaluación. Y los tradicionales y ortodoxos análisis coste-efectividad. Y en el de funcionamiento de gobierno también tenemos varios marcos que son muy útiles, como el de los análisis de redes, los análisis de gobernanza, que por ejemplo en el CIER trabajamos muchísimo, los análisis de factibilidad de política pública en términos de la disposición política del entorno, y los análisis de coaliciones defensoras o de gobiernos. Como les había dicho yo al principio de la clase, ustedes tienen mucho de dónde indagar e interesar. Nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es un pequeño resumen, pero lo que quería mostrarles, y el objetivo de este diálogo hoy, que era un poco lo que habíamos hablado con María José también, era que es muy importante que ustedes sean conscientes que se están preguntando cuál es su propósito de análisis, porque teniendo claro eso, ¿cierto?, y cuál es su foco de análisis, pueden tener distintos instrumentales analíticos, ¿sí?, que pueden estar apoyando. Entonces, si ustedes no tienen claro eso desde un primer punto, es muy difícil que ustedes logren, y tienen una curva de aprendizaje hacia arriba muy alta, para generar un proceso de análisis de política pública. El otro elemento que es muy importante al revisar el ejercicio de análisis de política pública es qué tan complejo y qué tanta profundidad va a estar necesitando su análisis, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay varias reglas que se traen desde las ciencias sociales, pero creo que hay una que me gusta mucho y que les facilita mucho a los estudiantes, y es el trade-off entre casos y variables. A mayor número de variables a tener que ser observadas, o a mayor número de dimensiones analíticas a ser observadas, menor tiene que ser el número de casos que ustedes van a poder analizar, ¿sí? Porque si no, empiezan a correr riesgos significativos en términos de la calidad de la información, en términos de la consistencia de esa información o de la consistencia del análisis, que pueden desmeritar mucho el trabajo. ¿Esto qué implica? Que si son muy pocas variables, es decir, por ejemplo, un objetivo de política y un impacto, los análisis cuantitativos son mucho más útiles y mucho más eficientes para hacer ese tipo de análisis, y a medida que vamos aumentando el número de variables, que es muy normal en el análisis de política pública tener dimensiones complejas, es recomendable ir a otros acercamientos analíticos. Los dos más usados en análisis de política pública, que creo que es el grueso de sus trabajos, es el análisis de caso, ¿cierto?, y la comparación. Ahora, ahí la decisión sí depende de muchos factores, ¿cierto?, pero a veces la comparación tiene unos potenciales muy interesantes, sobre todo alrededor del control contextual. ¿Qué implica ese control contextual en un análisis comparado? Que usted puede estar viendo realmente si esa política se puede dar una inferencia alrededor de esa política, ¿sí? Si efectivamente los factores determinantes están alrededor de la política pública, su esquema de gobierno, o más bien están alrededor de las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas o del arreglo institucional que existe en el contexto. Entonces, muchas veces ese velo contextual, que es tan difícil de entrar a quitar, ayuda mucho a hacer ejercicios de comparación, ya sea por similitud, ¿cierto?, o ya sea por elementos de diferencias.
¿Cuándo se recomienda el caso? El caso se recomienda cuando su interés está muy centrado en la microestructura de la política pública, ¿cierto? O la complejidad del fenómeno genera que este sea muy particular. Entonces, esa particularidad define yo, realmente no podría hacer otro análisis adicional porque esto tiene otras implicaciones, ¿cierto? Y necesitamos concentrarnos en este escenario. Una pregunta. Sí. Una cosa que uno ve, por ejemplo, en el caso de los instrumentos de planeación, es que el interés es en un instrumento aplicado a un caso en particular y eso no sé si responda es a la complejidad de la política pública que es demasiado grande, ¿no? Como ordenamiento territorial, entonces eso es tan complejo que solamente uno se puede enfocar en un ejemplo, en un caso, porque si no, pues eso Se desborda. se desborda. Sí. Sí, ese punto de complejidad es muy importante y a ese elemento de complejidad es que responde este trade-off, ¿cierto? Entre más compleja sea la política pública, es decir, a mayor nivel de dimensión, pues es muy difícil y pues, ¿qué solventa esa dificultad? Pues los recursos. Entonces, un análisis comparado de varios POTs, por ejemplo, pues eso implica por lo menos unos 2 o 3 millones de dólares facilito. Pues no creo que todos tengamos ese monto en estos momentos y si lo tienen, pues yo estoy muy interesado en ser crítico de ustedes, ¿no? Eso es una investigación, pero tienes razón en ese elemento, es la complejidad y la dificultad. Muchas de las políticas públicas terminan siendo analizadas por casos, es precisamente porque las políticas públicas per se son muy complejas. Una política pública tiene varias estrategias que aterrizan en programas, que aterrizan en proyectos, que terminan en acciones, que terminan en presupuestos. Entonces analizar todos esos elementos es muy difícil y de hecho parte de lo que nace también con el foco de análisis es a veces uno ni siquiera termina analizando toda la política pública o todo el instrumento de planeación, sino una parte muy fragmentada de ese instrumento de planeación o de la política pública, porque su complejidad es muy amplia. Entonces, en ese sentido, ahí hay unas recomendaciones. Como estuvimos viendo en la anterior diapositiva, los casos comparados son muy útiles para análisis alrededor de impacto, ¿sí? Para encontrar elementos causales alrededor de un impacto o de un fenómeno que se pronuncia, o en escenarios de ver cómo las estructuras de gobierno tienen incidencia en los impactos que va a tener la política pública, pero pierden mucha potencia, por ejemplo, para entender por qué una política pública nació. Ahí sí muchas veces el contexto político es tan complejo que toca concentrarse en entender ese contexto político y ahí entonces se recomienda más hacer análisis de caso. Entonces ustedes van a ver, de hecho eso se ve mucho en la literatura que se pregunta sobre, por ejemplo, impactos exógenos de las instituciones, es decir, del gobierno, en cómo la política pública se configura y todo eso. Muchas veces son análisis comparados porque facilitan ese análisis contextual para ver si efectivamente las estructuras de gobierno sirven o no. Entonces ese es otro elemento que es muy importante porque uno siente a veces que los estudiantes eligen hacer caso o eligen hacer comparación o análisis de estudio muy arbitrariamente y realmente ahí hay ciertos procesos de selección rigurosa de por qué es un caso o no es un caso. Ya de hecho muchos jurados han empezado a preguntar eso, bueno, ¿usted por qué no hizo una comparación acá? ¿O por qué está haciendo este estudio de esta manera y no lo está haciendo de otra? ¿Cierto? Ya internamente, otro elemento que es importante antes de entrar a dialogar, seguramente esto lo han hablado mucho con María Cecilia, es entender cuáles son sus dimensiones analíticas que pueden estar concentradas en variables, ¿cierto? Pero no necesariamente todos los estudios terminan en variables, nosotros preferimos hablar de categorías analíticas, ¿sí? Digamos que acá están variables porque parte de esto se construye desde literatura muy ortodoxa, pero realmente es más comprender qué debe tener esa categoría analítica como elemento a ser observado. Tiene que tener una dimensión de observación, una dimensión de medida y una dimensión de característica, ¿cierto? Que es lo que acá se conoce como variable. Eso es mejor entenderlo desde unos ejemplos, ¿cierto? Digamos que la unidad de observación es fácilmente identificable, pero
a veces uno ve que ustedes tienen retos muy importantes de qué es lo que están observando, ¿cierto? Están observando el gobierno de una ciudad, están observando un gobierno departamental, están observando un gobierno nacional, o están observando el impacto en las personas, en las comunidades, ¿cierto? ¿Dónde están observando? O si está haciendo un análisis de contenido, eso también es importante. ¿Qué del contenido en la política pública están observando? Están observando los objetivos, están observando las narrativas de los actores. Ese punto de observación es muy importante tenerlo en cuenta porque distintos análisis tienen distintos puntos de observación, ¿cierto? Y eso es lo que les permite ver también qué van a observar, que son las categorías o las dimensiones de análisis que vamos a estar observando y cómo lo vamos a poder estar observando, que en este punto son nuestras unidades de medidas. Y acá, que creo que en eso María Cecilia ha sido muy insistente por lo que he visto, el marco de revisión de literatura es muy importante, porque eso les va a ustedes permitir tener su lenguaje claro de que están observando. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, en una política de salud, es muy distinto analizar impacto de una política de salud desde un enfoque de aseguramiento, ¿cierto?, a un enfoque de intervención integral. Entonces, en la literatura ustedes van a encontrar una cantidad de literatura alrededor de aseguramiento y una cantidad de literatura alrededor de enfoque integral. Pero, por ejemplo, la medición desde un enfoque de aseguramiento es distinta a la medición a la medición en un enfoque integral, ¿cierto? Entonces, vamos un poco de ejemplo para que lo entiendan un poco más. Entonces, si yo estoy y entiendo que la salud se comprende desde una lógica de aseguramiento, mi evaluación de impacto, ¿cierto?, tiene que estar asociado a cuántos asegurados voy a estar teniendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mi indicador tiene que ser un indicador que me permita verificar el aseguramiento, en este caso, ¿cierto?, o el acceso a salud, perdón, es el número de habitantes asegurados sobre el total de la población. Entonces, ustedes han escuchado a muchos de nuestros gobernantes: nuestra política de educación, de salud es un éxito rotundo porque el 90% de la población colombiana está asegurada. Entonces, desde esa lógica, desde ese marco interpretativo del análisis, pues esa política es un éxito y es un golazo y es lo mejor en Latinoamérica y tenemos un ejemplo a seguir porque tenemos el 90% de personas con acceso a salud, que es mi categoría de análisis en esta política. Pero si yo estoy desde un enfoque integral, ¿cierto?, donde el acceso a salud se entiende teóricamente como un acceso efectivo, es decir, que la persona realmente sea atendida y que su problema sea resuelto en términos efectivos, ¿sí?, que desde el aseguramiento eso no es valorado. Desde el aseguramiento lo que es valorado es que la persona pueda ir a un hospital y tenga el derecho a ser atendido. Ya el tipo de atención y eso deja de ser interesante desde un enfoque integral. Sí, este no puede ser la unidad de medición. Si yo estoy desde una lógica integral, pues quedarme solo con la medición de aseguramiento me generaría una incoherencia en mi análisis. Entonces tengo que buscar un indicador, ¿cierto?, que me permita a mí ser coherente con mi marco analítico. Entonces, si yo les estoy preguntando de acceso integral a la salud, ¿cuál sería ese indicador en vez de este? ¿Podría ser la cantidad de especialidades a las que las personas tienen acceso? Posiblemente, ¿cierto? ¿Cuál otro podría ser? Satisfacción de los... Desde un ejercicio de valoración desde abajo podríamos utilizar un ejercicio de análisis de satisfacción, ¿cierto? Que, por ejemplo, si mi marco teórico fuera aseguramiento, pues no me estaría sirviendo mucho, es decir, ahí eso no tiene la mayor relevancia para analizar, pero cuando ya estoy mirando la integralidad, ¿cierto?, ver qué tan satisfecho estuvo el usuario. Si el usuario me dijo: no, es que yo no sentí que me hayan hecho nada, solo ibuprofeno, pues ahí ya la política pública tiene otra valoración distinta. Entonces mi análisis tiene otra trayectoria distinta. Por eso la insistencia tan fuerte de nosotros en que ese establecimiento tenga una revisión clarísima y que ustedes sean conscientes de dónde están parados
en términos de interpretación conceptual del problema, ¿sí? Porque eso va a llevar a que ustedes valoren y analicen las políticas de distinta manera, ¿cierto? Ese es el plus que también tratamos de dar acá en el CIDER, que no nos quedemos con valoraciones estándar de las políticas o de los instrumentos de planeación concentrados en cuántas personas se cubrieron, cuánta plata se invirtió, cuántos kilómetros de vía se hizo, sino que a partir de comprensiones complejas de los problemas socialmente relevantes, ¿cierto?, podamos tener un valor agregado en nuestros marcos de análisis, en nuestras interpretaciones. Ya teniendo esta introducción un poco, bueno, el otro elemento rápidamente es tanto el espacio como el tiempo van a ser muy importantes para definir el marco de análisis, pero ya quiero entrar por tiempos a hacer la revisión del análisis de políticas públicas. Digamos que en términos analíticos, la política pública puede ser abordada en dos grandes dimensiones, o sea, sus categorías de análisis pueden estar concentradas en dos grandes dimensiones si uno quiere ser lo más sintético posible. Una dimensión cognitiva y una dimensión relacional, ¿sí? En la dimensión cognitiva nos concentramos mucho en entender cómo se forja la idea de política pública, el imaginario colectivo que hay, de qué la política pública hace o para qué sirve el instrumento de planeación. Por ejemplo, en términos de POT, es ese imaginario que la gente tiene de para qué o de qué usos del suelo puedo estar generando o que voy a poder estar construyendo. Esos elementos que se construyen como un imaginario de idea de política es lo que se conoce como la dimensión cognitiva, pero también hay otros elementos como los elementos metapreferenciales, es decir, los valores, los principios que hay detrás de una política pública, ¿cierto?, que le dan forma a su núcleo y que le dan cierta consistencia. Entonces, en ese sentido, pues las ideas, ¿cierto?, es decir, ¿qué expresa esa política pública? ¿Qué es ella misma y que interpretan los actores sociales? Es parte de la dimensión y obviamente los elementos de los valores y los principios. Pero también la política pública es acción, y en eso Dunn, Sabatier, bueno, Mahoney, varios autores dicen: usted no ve política pública sino ve acción de política pública, ¿cierto? Usted puede tener muchas ideas y de hecho ustedes van a ver muchos escenarios donde los ministerios tienen política pública para todo, ¿sí? Pero cuando uno va a ver, bueno, su presupuesto, ¿en qué está? Y no está nada alineado con la política pública, y pues si no hay presupuesto no hay acción. O los actores, o bueno, ¿qué dice su POT? Pero ¿qué está pasando en el territorio? Entonces cuando se da cuenta, el uso del suelo es completamente diferente al que el POT plantea, o en ese escenario varios momentos de divergencia. Entonces este tema de la acción lo observamos sobre todo en temas de relacionamientos, es decir, cómo actúan los actores y cómo las reglas de juego y los recursos que tienen esos actores les permiten jugar y relacionarse. Entonces en ese tema es la otra gran dimensión. Entonces la mayoría de las categorías analíticas, cuando ustedes están analizando políticas, caen o en la dimensión cognitiva o caen en la dimensión relacional. ¿Se puede hacer análisis teniendo categorías en varias de las dimensiones? Sí, claro, eso sucedía, a veces es necesario. Lo importante es que ustedes sepan cuándo están manejando categorías y variables alrededor del elemento cognitivo y alrededor del elemento relacional. Y ahorita vamos a ver en qué marcos de análisis es tremendamente importante. Entonces, ya con esa pequeña introducción, quisiera saber, bueno, también hay preguntas alrededor de esto inicialmente. ¿Voy siendo más o menos claro? ¿Sí? Para ti tiene que ser muy claro porque es la segunda vez que ves esto. Pero sí lo aprendí. Digamos que hay varios tipos de enfoques. Este también es un ejercicio que yo trato de hacer y que está en un libro que hicimos con el profesor Jaime Torres de, bueno, tratar de agrupar los principales. Digamos que hay como 4 categorías muy fuertes de enfoques que dependen mucho de esas dimensiones cognitivas y relacionales. ¿En qué sentido? Pues unos enfoques se concentran más en las dimensiones relacionales, sobre todo los de gobernanza, redes, de estructura de gobierno. Esos están muy concentrados en las dimensiones relacionales, y hay otros que se concentran fuertemente es en la dimensión cognitiva.
cognitiva de la política pública, como el de enfoque de coaliciones defensoras o otros enfoques. En la literatura ustedes van a encontrar 4 grandes enfoques: el enfoque relacional, que dominó por mucho tiempo el análisis de política pública, que todavía lo domina en algunas disciplinas como ciencia política, ¿cierto? Y la economía. Los enfoques cognitivos, los enfoques de estructura de gobierno y los enfoques de las dinámicas de política pública. Los enfoques relacionales tienen como principal característica es que se concentran fuertemente en la conducta y en las decisiones de los actores. Entonces, ahí está todo el tema de public choice, están los enfoques institucionalistas racionalistas, que lo que les interesa es ver por qué los agentes de política pública toman las decisiones que toman, por qué los actores que entran a participar en una política pública de la sociedad civil participan, no participan, o cooperan o no cooperan, ¿cierto? Y detrás de todo ese marco está fuertemente una comprensión de la política pública como la solución al problema de acción colectiva, ¿cierto? Entonces se comprende la política pública como una lógica de acción colectiva, ¿cierto? Donde puede haber una serie de colinchados o de free riders, y la política pública lo que busca es evitar ese escenario de free riders y generar una acción conjunta y colectiva, ¿cierto? El principio fundamental detrás de estos enfoques es que ustedes son racionales. ¿Eso qué implica? Ustedes tienen unos objetivos y a partir de esos objetivos tienen una conducta objetivo dependiente o objetivo orientada, y para cumplir esos objetivos ustedes hacen un análisis de cuál es la mejor ruta de acción. Entonces hacen un análisis tipo costo-efectividad, o los agentes políticos hacen un análisis costo-efectividad o un análisis de costo-oportunidad, y tomaron la mejor decisión posible dentro de un entorno institucional, que es el que le determina y le limita las acciones. Los enfoques cognitivos, yo les dije que iba a hacer un bombardeo de información muy amplia. Los enfoques cognitivos tienen una particularidad, ¿cierto? Y es que entienden a las políticas públicas y a las ideas de políticas públicas como mecanismos heurísticos que orientan la acción colectiva de los agentes, y también como mecanismos de interpretación de lo que quiere hacer el Estado en ciertas acciones. Entonces, un POT, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo cómo el gobierno quiere ordenar un espacio, ¿cierto? Un PONCA, ¿qué quiere un PONCA? ¿Qué nos dice un PONCA? Que nos permite interpretar un PONCA, por ejemplo. Exactamente, y le dice a los actores, bueno, el gobierno quiere que esto esté así y que yo actúe de esa manera a partir de esa interpretación, ¿cierto? Entonces les sirve a los agentes para disminuir esa incertidumbre de qué quiere la sociedad, qué quiere el gobierno y qué quiere el Estado alrededor de ciertas intervenciones de ciertas públicas. Entonces la política pública de salud, que nos dice cómo pues, se ordena el sistema de salud y cuáles son los objetivos alrededor de la salud. Entonces, en ese elemento, las ideas de política pública sirven para facilitar la interpretación de las interacciones por parte de los agentes políticos, ¿cierto? Y se concentra fuertemente en las ideas y en los valores de política pública. Como se dan cuenta, pues la dimensión más fuerte en términos de categoría de análisis, pero no la única, son las dimensiones cognitivas, ¿cierto? Y los enfoques de estructura de gobierno cambian el marco ontológico, ya no es un marco ontológico decisional como el de enfoques racionales, sino que su marco ontológico está alrededor de cómo interactúan los agentes dentro de una estructura de gobierno, es decir, son las relaciones entre los agentes. Y en ese sentido, se entiende que la política pública, sobre todo los enfoques de gobernanza, no es una realización solamente del gobierno, sino de cómo el gobierno se relaciona con los distintos actores sociales. Entonces nuestro objetivo y nuestro foco de análisis es comprender esa interacción gobierno-sociedad de manera más profunda, ¿cierto? Y por último, los de dinámicas de políticas públicas, que se concentran en entender qué permite que una política pública sea estable o qué permite que una política pública cambie, ¿cierto? Y es realmente una interacción entre estructuras, espacios políticos e ideas. Tales son los enfoques que más tienen pie en las dos dimensiones del marco, ¿cierto? El tiempo va pasando muy rápido.
Entonces, cada uno de esos enfoques tiene marcos analíticos propios. De los racionalistas, los más famosos son los de Public Choice y los de institucionalismo racional, muy utilizados en ciencia política. Esto es tremendamente dominante en ciencia política para entender dinámicas de policy. Los cognitivos que están asociados, que son escuelas más europeas alrededor de los argumentos, por ejemplo, qué discurso hay detrás de una política pública, ¿cierto? Qué elementos cognitivos, principios, valores hay, que este es el de Pierre Bourdieu, ¿cierto? Y el de coaliciones defensoras, que es muy famoso también, se emplea mucho, que es como una idea se consolida a tal punto que genera defensores de esa idea y genera un escenario de gobierno estable, porque todos los defensores de esa idea van a ser los defensores de la política pública. Entonces, para que veamos un poco es por ejemplo toda la estructura de gobierno que se genera alrededor del sistema de salud, alrededor de la idea de aseguramiento. Entonces, todos los que están de acuerdo con que la salud tiene que ser un sistema de aseguramiento se vuelven defensores de ese sistema. Los intereses de por qué están ahí. Entonces, por ejemplo, las EPS, como un actor protagónico, es porque pues, a ellos la idea de aseguramiento simplemente les garantiza su supervivencia. Entonces, eso los hace parte de esa dinámica. Dentro de las estructuras de gobierno ustedes encuentran varias, acá dos que me interesan muchísimo, que es el de Policy Network y el de Policy Governance, que pueden a veces fusionarse, pero realmente tienen marcos analíticos distintos, y acá se me quedó uno por fuera, que es el de Policy Diffusion, que también tiene varios elementos de gobernanza supranacional, es decir, gobernanza multinivel. Entonces hay varios enfoques de Policy Diffusion que pueden ir acá, aunque hay varios cognitivos que lo que hacen es análisis de difusión argumentativa. Y los de dinámica pública, que son muy interesantes, está el de flujos múltiples, que ahorita lo vamos a ver funcionando un poco, el de equilibrios puntuados, que es muy tradicional en ciencia política también, y el de institucionalismo histórico, que no es propiamente un marco de análisis de política pública, pero ha hecho mucho trabajo de análisis de política pública muy interesante alrededor de esos elementos. ¿A qué voy con eso? Tienen que revisar qué les está interesando para profundizar, porque cada uno de estos es un marco muy amplio. Pero hemos tratado como de darles ideas, ¿sí? ¿Qué están concentrados ustedes? Hay un marco que les puede estar ayudando muchísimo. La ventaja de utilizar marcos analíticos, ¿cuál es? Que la punta de análisis es muy clarita y les facilita a ustedes qué tienen que estar buscando, qué tienen que estar analizando. Ese es un poco el objetivo. Por ejemplo, desde una perspectiva racional, ¿cierto? Hay dos concentraciones de análisis muy importantes. Por un lado, cómo se da el proceso decisional de una política pública. Entonces, en los marcos analíticos desde la perspectiva racional, ¿para qué son útiles? Son útiles, por ejemplo, para entender algunos génesis de política, es decir, por qué se tomó la decisión sobre esta política y se descartó otras opciones. Por ejemplo, a mí me parecería muy interesante hacer un análisis racional de Public Choice del metro de Bogotá, ¿cierto? Porque ahí dicen que hay un análisis técnico y todo eso, y realmente ahí hay una lógica racionalista que va desde elementos de quién quiere figurar en la historia, es una lógica racional, hasta quién no queremos que figure en la historia, ¿cierto? Entonces en ese elemento, esa decisión y esos juegos de decisión tienen un componente racional bastante fuerte que vale la pena ser analizados. Y hay un elemento muy interesante del análisis racional, y ahí concentra uno mucho, parte de este análisis es las decisiones. Pues usted puede tener muchos intereses, pero es el arreglo institucional que existe, que se da por dado, ¿sí? El que le permite a usted jugar o no jugar, o tomar las decisiones o no tomar las decisiones. Entonces, por ejemplo, un análisis racional del tema de basuras en Bogotá hubiera sido muy interesante de perspectiva para ver qué decisiones hubiera podido tomar el alcalde Petro
y qué decisiones no podía tomar dado el arreglo institucional vigente, ¿cierto? Entonces él puede tener mucho interés de que la figura sea pública, porque si las normas dicen que la figura no puede ser pública, sino que tiene que ser privada, pues con todo lo que él quiera, pues le va a pasar lo que le pasó, ¿cierto? Entonces ese tipo de análisis decisionales son los que son muy interesantes. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos, y hay otros elementos ahí que se concentran en este espacio de comprensión de cómo el arreglo institucional, es decir, las reglas de juego, las normas, las leyes, inciden en las decisiones de política pública que se están tomando. Entonces, sus análisis están muy centrados en eso, en la incidencia normativa, en la incidencia del arreglo institucional, en las decisiones que se han tomado. Seguramente sus marcos de análisis más útiles pueden ser asociados a ontologías decisionales y a marcos racionalistas. Hay dos, yo no sé si alcanzo a observar los dos, creo que me voy a concentrar en uno. Digamos que estos marcos de análisis, los más tradicionales, desde la ciencia política, se concentran en ese efecto exógeno de las instituciones, es decir, se entienden a las instituciones por fuera del sistema de toma de decisiones de política, y las instituciones endógenas los entienden como parte importante del sistema de políticas públicas. Ahí el marco de análisis endógeno más famoso es el de análisis de instituciones y desarrollo de nuestra Nobel Armstrong, que se utiliza mucho, donde las instituciones son el pegamento del orden político para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, del arreglo institucional que se configura y que deciden los actores, se genera el espacio de política pública que en nosotros se conoce como la arena de acción, que son los actores y los espacios de interacción de esos actores que se estabilizan, pero también se analizan los incentivos que los agentes tienen para cumplir ese arreglo institucional, y se analiza cómo esos dos elementos junto con las instituciones confluyen para ver resultados de política pública. Entonces, como marco de análisis, ¿qué tendría que analizar yo? ¿Qué entro a analizar yo si utilizo este marco de análisis? No tengo que entrar a analizar toda la política pública ni todo su contexto. ¿Qué tengo que entrar a analizar? Y eso es lo que es útil de los marcos de análisis. Solo tengo que concentrar en reconstruir el marco de arena de política, es decir, los actores y sus escenarios de interacción más estables, ¿cierto? ¿Qué incentivos generó este marco institucional? Obviamente mi marco institucional, tenerlo claro. En Armstrong, el marco institucional, tanto el informal como el formal, son tremendamente relevantes, es decir, las reglas de juego formales e informales. Los que no hayan visto instituciones y desarrollo de selectivo es muy buena para los que quieran hacer este tipo de análisis. La promoción porque el próximo semestre la voy a dar yo. Y los resultados de la política pública como variable dependiente, ¿cierto? Y ya no tengo que analizar absolutamente nada más, y a partir de ahí saco mis inferencias y saco mis conclusiones. Entonces no tengo que concentrarme en ver cuáles son mis categorías analíticas, reconstruirlas, sino simplemente ver cómo esto se plasma en algunas categorías. ¿Tenemos acá alguna inquietud? ¿A alguien le sería útil este marco? ¿Sí? ¿Por qué? Así la he venido como... ¿Pero estás utilizando este marco o has pensado en esto? No lo había pensado. Ah, bueno, o sea, ahí ya tengo tengo un las marco. estructuras muy similares, pero pues esto me confirma Exactamente. el marco que debo realizar. Exacto, ese es un poco el objetivo. No sé si tengan alguna inquietud. Como les había dicho, si quieren traer sus trabajos a esto, los podemos estar dialogando. ¿A ti también? A mí me sirve también. No, yo tengo una pregunta pensando en este tipo de, porque los estudiantes quieren en este momento qué quieren hacer, pero hasta ahora están viendo, hay un marco de análisis que nos va a servir. Tú nos vas a regalar, tú nos vas a regalar la presentación, y hay como una bibliografía básica para cada uno de los enfoques, para que los estudiantes puedan, digamos... Lo que le está diciendo un poco a María es que pues obviamente cada uno de estos tiene un regalo de literatura, pero sí hay como 2 o 3 ejercicios sintéticos muy interesantes. A mí, sino que eso es un poco desactualizado, pero el texto de Sabatier sobre el marco de análisis es buenísimo, y ahorita uno de los más recientes es el de Citur, que también lo tengo. De hecho creo que se puede bajar desde la biblioteca,
que es como el esfuerzo más reciente de hacer otra vez esta revisión. Entonces esos son... Sabatiel, ¿cuál fue el segundo que dijiste? Empieza con Z. Yo también tengo un inquietud. Claro. Pues viendo en la parte donde están los enfoques y pues pensando en mi trabajo de grado, estaba viendo como que estaban dos enfoques, mis categorías de análisis. O sea, ¿tú recomiendas que vamos por un enfoque con todas las categorías o hay...? Yo, en términos pedagógicos, sí recomiendo que se casen con un enfoque que trate de absorber categorías. Realmente manejar varios enfoques es posible, pero también para hacer eso, y desde la lógica interdisciplinar, eso es muy útil, ¿cierto? También se necesita cierta versatilidad, es decir, se necesita ya haber tenido cierto trabajo para saber cómo se va a estar realizando. Entonces, digamos que con un trabajo de tesis de maestría, mi recomendación es que un enfoque, porque es que empatar enfoques no es usar un enfoque y otro, ¿cierto? Ponte en la cabeza de yo necesito describir un elefante y tengo que hacerle exámenes de sangre y tengo que hacerles exámenes genéticos, pero para describir el elefante a partir de esos dos instrumentos y de otros de su caracterización fisiológica tengo que hacer un ejercicio de integración analítica en el cual debo ser muy capaz de hacer, ¿cierto? Entonces a veces utilizar varios enfoques corre un riesgo de hacerlo. Sino que, y pues yo pienso que... Y que menos te corto, y hay enfoques que te permiten abordar distintos niveles de análisis y distintas categorías analíticas en distintos niveles del análisis social. Entonces, más bien buscar marcos de análisis muy completos, por ejemplo, el marco de análisis de gobernanza o el de redes o los ejercicios sistémicos son marcos de análisis muy completos que te permiten tener en un marco analítico varias dimensiones analíticas. Esa es mi recomendación, sobre todo en procesos de formación. Ya luego uno puede estar más o menos atrevido, pero... Sí, lo que pasa es que una de mis categorías de análisis es el análisis de las visitas. O sea, mi trabajo de grado es sobre el análisis de la articulación de la estructura ecológica del plan de ordenamiento gubernamental del Valle del Cauca. Pero entonces yo quiero hacer un análisis de las visiones que han tenido los instrumentos de planificación, que para mí sería como un enfoque cognitivo. Pero me parece que eso es la base para los instrumentos de gobierno. Entonces por eso, o sea, era como hacer ese análisis desde cómo se conciben esos planes de ordenamiento, desde sus visiones, para poder analizar ya lo que, ya la institucionalidad. Lo que se configuró como institucionalidad. No, pero ahí hay varios marcos, por ejemplo, de coaliciones defensoras, te puede ayudar mucho porque ese marco, por ejemplo, parte de todo lo que es la consolidación de un núcleo discursivo de la política de las ideas y cómo eso configura toda la estructura de gobierno y las acciones de gobierno en la política pública. Entonces sí hay varios marcos que te pueden permitir eso sin tener que utilizar un marco cognitivo por un lado y un marco relacional por el otro. Es empezar a indagar un poco alrededor de eso, pero mira lo importante tener claro en dónde me quiero centrar, que eso es realmente como el mensaje que quiero dejarles. El enfoque de Armstrong, este que les estaba planteando acá, tiene una lógica analítica bastante interesante y es el gobierno no es solo el gobierno formal, sino que a partir de esa configuración de arena se generan algunas dinámicas de autogobierno que lo que buscan es, y ahí es donde el tema racionalista entra muy bien, es evitar las conductas oportunistas de los agentes racionales. Es decir, yo logro configurar una política pública y una estructura de gobierno en política pública es para que el actor, el agente en el territorio no se me desvíe de lo que consideramos es la conducta de acción de esa política pública más adecuada. Por eso hablamos de incentivos en este enfoque, ¿cierto? Porque esas normas y esa configuración y la manera como interactuamos para que esas normas se apliquen, ¿sí? Llevan a que los actores tengan unos incentivos para actuar de una manera o
no actuar de esa manera. Entonces, temas, por ejemplo, como colapso intrarrileño podrían tener un marco de análisis muy potente alrededor de este tema, y es preguntarse qué incentivos generó para que la gente juegue alrededor del sistema de gobierno que quiera dentro del sistema. Entonces, varios de esas preguntas alrededor de cómo incentivo a los actores pueden jugar un punto importante. Ya antes de las instituciones como factor exógeno, que les decía en ciencia política se emplea muchísimo, hay dos marcos explicativos con los cuales quiero mostrarles cómo se hace ese tipo de análisis. Uno es el de veto players, que es muy común en ciencia política y enfoque racional, y es alrededor de las dinámicas de estabilidad de las políticas públicas. Entonces, un ejercicio de veto players, por ejemplo, se puede dar alrededor. Acá en Colombia, de hecho, ya han empezado a haber varios estudios alrededor de eso. Me acuerdo de uno muy interesante alrededor de cómo se forma la política pública de desplazamiento por orden de la Corte Constitucional, pero también cómo muchas políticas públicas no pasan, precisamente porque uno de nuestros jugadores veto es la Corte Constitucional, y eso es muy de nuestro sistema de la regla constitucional colombiana. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues sería muy difícil hacer un comparado, pero es posible hacer un comparado con sistemas donde ese jugador veto no esté, por ejemplo. Pero esos ejercicios de veto son muy interesantes. Muchos de ellos se concentran en, por ejemplo, cómo que existan mayorías políticas en el Congreso no facilitan ciertas decisiones de política o impiden ciertas decisiones de política, o la configuración de los escenarios políticos, que este es un escenario muy interesante. Por ejemplo, en este punto hay trabajos académicos que uno encuentra muy atractivos en esta dinámica, porque estudian, por ejemplo, cómo el sistema electoral incide en el tipo de políticas que vamos a tener. Entonces, ejemplo, como voto preferente al incentivar a los candidatos a buscar rentas y a buscar microclientelas, genera que los congresistas, cuando llegan al Congreso, voten más por políticas públicas que generen bienes privados, tipo subsidios, ¿cierto? Porque eso permite una identificación más cercana con el cliente al que llega el voto, y disminuye la aprobación de iniciativas legislativas alrededor de bienes públicos, porque el candidato en las siguientes elecciones no va a poder llevarse los créditos en ese escenario. Y al revés, como entonces sistemas electorales que promueven ese partido generan que en el Congreso se voten más iniciativas legislativas alrededor de bienes públicos grandes que alrededor de estructuras privadas de provisión de bienes públicos, como familias en acción, como focalización y otras decisiones de política pública. Entonces, ahí que está jugando, ese es un sistema exógeno en la medida en que son las reglas de juego electorales, ¿cierto?, que son exógenas al escenario de toma de decisiones de política pública, las que están afectando cómo se configuró el escenario de gobierno de la toma de decisiones de política pública. ¿Alguien con trabajos por acá? Yo estoy muy interesado que algunos empiecen a hacer trabajos por acá, y hay mucho, sobre todo alrededor de las lógicas clientelares, ¿cierto? Por ejemplo, quienes estén trabajando POT y reformas de POT, este es un marco analítico que les serviría muchísimo, porque en estos momentos muchos concejales y muchos de los que van a aprobar POT en Bogotá están con calculadora en mano, ¿cierto?, viendo qué POT les está sirviendo en sus futuros ejercicios. Allí también, por ejemplo, ¿perdón? No, vale. Allí, por ejemplo, también puede haber escenarios políticos internacionales. Exacto. Porque, por ejemplo, para el caso de Daniel, ¿quieres contar tu caso? Pues yo estoy haciendo mi trabajo sobre el génesis del PENIS, digamos, que de alguna manera se puede explicar por la influencia de intereses extranjeros, y digamos que el poder de veto ahí, más que institucional o normativo, se deriva de la capacidad de financiación del programa. Digamos, el PENIS es un recauche de lo que viene siendo el Plan Colombia durante los últimos 30 años, y que lo financia en buena parte es Colombia, pero con el auspicio de Estados Unidos.
entonces Estados Unidos decide más que el diseño de la política, cómo se implementa. Es que no sé, no creo que sea no creo que aplique tanto porque este es como más hacia las normas, ¿no? Sí, hacia la regla institucional. Vos estás más Esto es concentrado más- hacia los intereses Este del es gobierno. más como informal, digamos. Sí. Igual, sí, este es más elementos formales, pero igual muchos elementos informales empiezan a ser absorbidos por marcos muy modernos que tienen un componente racionalista, por ejemplo los de policy diffusion o de transferencia política, tienen ahí elementos muy interesantes. Pero también podríamos estar mirando esto con restricciones informales que se vuelven muy rígidas. Pero a lo que va María Cecilia es cierto, esto no solo tiene que ver con el arreglo informal, sino también hay unas normativas internacionales que empiezan a generar unos condicionamientos muy importantes. Isabel. Sí, a mí me surge esa pregunta de qué marco, o sea, algún marco que se adecua mejor a entender ese tipo de arreglos informales, o sea, pero muy estables, como lo que es la influencia de los Estados Unidos sobre la política de narcotráfico. Porque eso es como la mitad de la historia siempre, y yo veo que muchos de estos marcos tienden a ser más profundizados. Sí, y eso es el resultado también de que pues, muchos de estos surgen en escenarios donde el arreglo formal pesa bastante, ¿no? Digamos que ya depende del interés de foco de análisis, pero por ejemplo hay trabajos aplicando Armstrong en gobernanza internacional muy interesantes, es decir, utilizan el marco Armstrong que inicialmente era para microestructuras, pero que han hecho esfuerzos interesantes para analizar las arenas de acción. Las arenas de acción se configuran mucho alrededor del arreglo formal y el informal. Es decir, Armstrong tiene un trabajo muy interesante en la comprensión de las normas informales que se van configurando y estabilizando. Por ejemplo, ustedes, en temas de gobernanza de agua hay mucho trabajo utilizando este marco de análisis, ¿cierto? Y ahí el componente informal que estabiliza las relaciones de los actores es fundamental. Y, los comunes. Exacto, los elementos de los comunes. Y hay otros que tratan de hacer ejercicios de policy diffusion alrededor de gobernanza multinivel, ¿cierto? Que ahí también hay una literatura bastante interesante. Entonces, sí hay muchos marcos que tienen esos elementos informales muy asimilados, y hay otros que tratan de, también los intereses corporatistas ocultos, tratan de observarlos y de analizarlos, que también es muy interesante. Por ejemplo, para informalidad, este marco de Armstrong es muy interesante, es muy útil para esos elementos, porque es a partir de esa informalidad que se entienden las arenas de acción. Bueno, esto era lo que les estaba explicando un poco. Ya en enfoques cognitivos, uno muy famoso es el de Sabatier y Jenkins alrededor de colisiones defensoras, que tiene una particularidad muy interesante. Es un enfoque que analiza estabilidad de estructuras de gobierno, pero lo analiza a partir de la estabilidad del marco cognitivo. Entonces, lo que estabiliza al gobierno es que todos estén muy afines a una imagen de política pública estable, es decir, la visión social de la política pública es lo que estabiliza el gobierno alrededor de la política pública. Por ejemplo, para analizar temas de drogas es muy interesante en la medida en que se analiza, de hecho yo lo he utilizado para hacer análisis de políticas de drogas, se analiza cómo esa idea de la política de drogas como perspectiva criminal se estabiliza en los actores claves, gobierno norteamericano, gobierno, jueces, policía, pero también en la sociedad, ¿sí? A tal punto se estabiliza esta imagen que usted ahorita hace una encuesta de cuántos están de acuerdo en despenalizar la droga, y el 80%, 60 o 70% de los colombianos dirán que no, ¿cierto? Y esa imagen se estabilizó en 20 años y cambiar eso es muy difícil. Es decir, a los colombianos les han vendido la idea de que las drogas son malas durante 30 años, no pueden esperar que un año, 2 años uno se empiece a decir las drogas no son tan malas como les habíamos dicho. Esa estabilización que genera, pues la estabilización de la estructura de gobierno, ¿cierto? Esa estabilización se concentra en 3 núcleos importantes: el núcleo duro, que son las creencias y los valores sociales que hay detrás de la política; el núcleo de idea de política, que es el que nos dice que la política tiene que hacer; y las creencias secundarias de que es los cambios menores que la política puede tener.
Este núcleo, ¿dónde se observa? Se observa en la estabilidad de los agentes defensores, o lo que se va a conocer como la coalición defensora. Pues este enfoque se llama de coaliciones defensoras, y es mientras que los actores relevantes se sientan conformes con esa idea que están defendiendo, los actores defensores van a estar dando recursos, van a estar moviéndose para defender y van a estar haciendo todo lo posible para que esa idea se mantenga. Entonces, en ese escenario no es un marco rígido, ¿cierto?, sino es un marco de análisis de dinámica también, en la medida en que entiende cuándo hay cambios y cuándo hay ajustes marginales. La coalición defensora, ¿qué va a estar haciendo? La coalición defensora va a estar defendiendo el núcleo de la política, pero para defender el núcleo va a estar sacrificando los elementos marginales de la política pública, que es los elementos de innovación y cambio. Entonces, lo que hace el análisis de coaliciones defensoras es entender cómo se dan esas dinámicas de gobierno que permiten que una política pública vaya teniendo pequeños ajustes que evitan que se generen tensiones sociales muy fuertes alrededor de ellos, que lleven a que la política eleve sus preocupaciones sociales a tal punto que empiece a ser parte de la agenda de gobierno para ser transformada. Entonces, todos esos escenarios de conformación de coalición defensora y de cambios en política pública pueden ser muy bien entendidos desde esa lógica de núcleos periferias que maneja Sabatier y Jenkins. Los enfoques de gobernanza, que son muy útiles pero a la vez son muy complejos a mi manera de ver, ¿cierto?, concentran en entender cómo se dan esas estructuras de gobierno que estabilizan la política. Estos enfoques de gobernanza también pueden ser empleados para hacer análisis informal, porque la base de la estructura de gobierno que genera gobernanza es el arreglo institucional, pero uno no lo analiza desde la incidencia del arreglo institucional como tal, sino lo analiza alrededor de estos tres elementos centrales, que son los actores, cómo los actores configuran acciones colectivas en estructuras de subgobierno. En esta literatura algunos le llaman constelaciones, otros le llaman subgobiernos, pero en últimas es ese pequeño grupo de actores que generan la acción colectiva y la mantienen, y cómo se estabilizan ciertos modos de interacción, cooperación, conflicto, que facilitan el quehacer de las políticas públicas. Entonces, estos marcos de gobernanza son muy interesantes porque es a partir de la interacción de los actores que uno entiende qué decisiones de política pública van a hacerse y qué decisiones definitivamente no van a poder hacerse. Y la política pública va a depender de la estabilidad de ese escenario de interacción, ¿cierto?, en donde sobre todo los modos y los espacios de interacción juegan un rol muy importante. Desde esa lógica, la política pública se analiza comprendiendo ese marco de gobernanza, cómo ese marco de gobernanza genera una serie de instrumentos habilitadores para que los actores actúen, y eso genera decisiones y toma decisiones en líneas de acción. Claro, esto es un ejercicio muy iterativo de análisis, ¿cierto? No es que la gobernanza genere actores, sino que todo lo contrario. Pues para que haya gobernanza, usted tiene que tener unos actores muy empoderados que tengan una serie de recursos, y eso alimenta la gobernanza. Pero si esos actores están entrando y saliendo o son muy inestables, pues usted no va a tener un marco de gobierno que le permita actuar y se le cae toda la política pública. Entonces, ese escenario de gobernanza es muy interesante, pero también mapearlo es muy complejo. Es uno de los marcos que más se utilizan. Yo tengo una pregunta, no sé si María se comparte lo que va a decir. Varios estudiantes, no solamente en esta sino en épocas anteriores, han hecho análisis de política pública, pero solamente desde la participación de los ciudadanos, sin el análisis solamente como ellos como actores en términos de su acción colectiva, de sus procesos organizativos y demás, no necesariamente interactuando sino cómo son los ejercicios de participación para, digamos, alistarse, digamos, para interactuar con otros actores. Pero este enfoque no daría para eso. Sí, claro. Porque es que vos no te puedes pensar en un actor pensando sin interacción, ¿sí? O sea, entender una acción desde adentro realmente me parece un análisis muy limitado. O sea, ¿por qué actuaron de esa manera? ¿Por qué se ordenaron de esa manera?
tienen que ver mucho cómo se relacionaron con el entorno cercano y con los escenarios de gobierno, ¿cierto? Hay organizaciones que pueden tener ciertos tamaños porque hasta ahí llegó su capacidad de incidencia o de liderazgo, por ejemplo, y eso depende de cómo va a interactuar. Entonces el marco de gobernanza tiene también potencial para, de hecho lo recomendaría para hacer esos ejercicios, ¿cierto? Si no queda muy descriptivo, realmente me parece bien. Pero digamos, ese marco de gobernanza de participación más de, o sea, en una relación de causalidad, ¿se podría usar en una correlación? Sí, de hecho es más Digamos, para eso, ¿cómo influye más que correlacionar escenarios de corresponsabilidad ciudadanos? de coacción, más que de correlación, de coacción, ¿cierto? De actuamos juntos o mi acción depende. O sea, los marcos de gobernanza tienen detrás un principio fundamental, es un principio de interdependencia, ¿cierto? Todos estamos ahí porque nos necesitamos, ¿cierto? Y nos necesitamos para actuar alrededor de una decisión de política pública. Entonces entender esas dinámicas de interdependencia y esas interacciones de interdependencia empiezan a ser fundamentales. Cuando se concentra uno en cómo participar en esas comunidades, lo que está haciendo es concentrándose en un foco de análisis, ¿cierto? Seguramente entiende que la gobernanza es muy compleja, uno puede hacer eso, de la gobernanza completa me quiero enfocar en cómo está, pero al enfocarme en una lógica de gobernanza no me concentro solo en las decisiones y acciones, sino cómo esas acciones y esas decisiones generan interacciones estables, ¿cierto? Que ese es el elemento fundamental del análisis. Por eso al principio les decía, esto es una ontología relacional, es decir, mi interés no es las decisiones de ese ejercicio de participación de esos actores, sino cómo eso generó interacciones estables de interdependencia. Entonces sí se puede usar, y de hecho es muy potente porque le da mucho más rigurosidad a ese tipo de análisis. Es que yo diría que en ese esquema o en ese enfoque de la gobernanza ha habido el giro participativo, ¿no? O sea, que es que ahorita la gobernanza debe ser mucho más participativa, debe incorporar especialmente a los beneficiarios de una política pública en todo el debate, desde la formulación de la política pública. Entonces, el foco que han escogido muchos estudiantes recientemente es mirar cuál ha sido esa dinámica de participación de las políticas públicas para en muchos casos mostrar que la participación es solamente instrumental para los que están haciendo la política pública, o sea, la utilizan para mostrar que son políticas inclusivas, pero que en realidad a la hora del té no. Pero, sí. Exacto, pero mira que cuando están haciendo ese análisis de acá dicen que hay participación, no hay participación, realmente lo que están haciendo es un análisis de interacción, es decir, para qué el gobierno está convocando participación. Entonces, esa convocatoria es analizar si están actuando juntos o eso es realmente un sofisma de distracción. Pero ¿cómo puedo medir o cuantificar ese enfoque, o sea, ese asunto o una participación en los resultados de una política? Ahí es donde la creatividad empieza a ser muy interesante, pero sí hay mecanismos hay instrumentos de análisis de incidencia, hay indicadores de análisis de incidencia que se emplean para esos elementos. No me acuerdo, hace poco tuve una tesis con análisis de incidencia, pero en estos momentos. Sí, yo he visto varios trabajos donde se utilizan indicadores de análisis de incidencia. Hay muchos enfoques constructivistas que de hecho emplean ese tipo de indicadores para ver si efectivamente hay participación real. Creo que de hecho en enfoques de justicia ambiental hay indicadores de incidencia muy interesantes. En algunas tesis de ellas he visto algunos para ver si efectivamente tu decisión. Entonces hay unos, por ejemplo, que hacen el análisis de correlación entre lo que dijeron los actores y lo que queda en la agenda. Entonces muestran ese análisis de correlación y muestran el grado de dispersión y analizan el grado de dispersión en la correlación, y ahí uno puede decir, la correlación demostró esto en el análisis de discurso. Ahí por ejemplo uno utiliza en vivo otros sistemas que permiten hacer esos análisis. Pues partiendo del supuesto que sí hubo participación, pues, o verificando la incidencia. Exacto, verificando la incidencia. Okay. Porque parte de un marco analítico donde la participación se tiene que ver en la efectividad. Entonces
ahí es donde esos análisis de incidencia tienen un potencial bastante importante. Para el de María Alejandra y también para el de Juan Sebastián, esos enfoques Muy útiles. son súper útiles. El caso de Juan Sebastián también es muy interesante porque es aquí en Fenicia. ¿Quieres contar un poquito, Juan Sebastián? Sí, es sobre el tema de la renovación en Fenicia, y pero el foco es la vinculación de la población original al proyecto de renovación urbana. Entonces, ¿cómo se hizo partícipe? Las variables son, las categorías son, en cada uno es cómo se vinculó a los propietarios, cómo se vinculó a los arrendatarios, que pues, según lo que he visto de la investigación, son los más afectados, y el resto de la población de la ciudad, que son los aquellos que se benefician con viviendas de interés prioritario. Es un marco de análisis de gobernanza clarísimo, ahí está fuertemente entendido. Porque además Fenicia tiene algo muy interesante, y es los espacios de interacción que se tuvieron que crear y cómo evolucionaron los espacios de interacción. Sí, los requisitos, pero es que es donde yo digo que, y yo hablaba de eso contigo, y era el tema de que una cosa, la gobernanza viene de la misma sociedad hacia el tema, o sea, se vuelven instituciones fuertes para poder tener una representación. Sí. Pero aquí lo que pasa es que desde el mismo gobierno se estableció, desde el gobierno distrital se estableció el requisito, es decir, la participación, lo que yo he visto a partir del decreto que reglamenta el plan parcial es obligatorio, no es simplemente que yo comunidad vengo y exijo que me hagan parte del proyecto, sino que le dicen a usted, dentro de sus cargas está que usted me vincule a la gente, ¿sí? Tanto que la reposición, por ejemplo, metro a metro es una cosa pues, que solamente se ha presentado prácticamente en este proyecto. Sí, ahí está la dimensión de la red institucional. Exactamente. Pero ahí hay un elemento muy interesante y Fenicia es un caso maravilloso en eso. Usted le puede jugar a eso de mil maneras, es decir, los planes de renovación parcial han cumplido con el tema de participación, firmando. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita yo soy parte de sociedad civil a través de la Corporación de Universidades del Centro como director ejecutivo. Y una atención que tuvimos alrededor del PEM es que el distrito dice que las universidades participamos en el PEM y nosotros como universidad no nos sentimos participando, pero ellos tienen planillas de asistencia donde nosotros estamos y eso fue lo que le pasaron al ministerio. Pero la lógica de gobernanza que hay detrás de Financia es muy interesante porque son actores de la sociedad civil que se toman en serio el tema de participación y empiezan a configurar escenarios de gobierno para esa participación. Claro, pero ahí es donde va el enfoque, es decir, si yo vengo a enfocarme en el tema de cómo la gobernanza viene y aplica en el tema de Fenicia, de pronto la idea tuya pues, sería, o el esquema tuyo sería muy conveniente. Pero aquí como lo que se trata es cómo yo vinculé, es decir, cómo respeté el derecho que tenían los habitantes, no por el hecho de que ellos se agruparan y exigieran su participación, sino de un deber del Estado de evitar gentrificación a partir de la valorización de suelo, ¿sí? Entonces, ahí fue un tema realmente de responsabilidad de la administración cuando le dice a la gente, mire, es que integrar a la gente no es traerlos a reuniones para que aprueben el plan, sino es porque no los vuelve socios del proyecto. Por ejemplo, usted ve, y es una de las variables que voy a tomar, y es el tema de la fiducia inmobiliaria que constituyeron aquí para el proyecto inmobiliario. Eso no es iniciativa del gobierno. No, es de iniciativa, pero es que el que establece las cargas y beneficios es el gobierno distrital. Es decir, perfectamente le hubiera podido decir, perfecto, repóngale, pero no los tiene que meter dentro del proyecto, y aquí los está vinculando. Yo te escucho y veo este marco aplicado, completo. Lo que pasa es que es muy interesante, y en eso hay literatura muy amplia, donde el esfuerzo de construcción de la gobernanza es endógeno. Es dentro del proceso y es a partir de los actores, ¿cierto? Aprovechando unas normas, las normas generan unos incentivos muy relevantes y ahí es donde se configuran espacios de interacción, escenarios de interacción. Y comprender esos espacios de interacción y esas formas de interacción y cómo se estabilizan, cómo evolucionan, es parte de lo que hace un análisis de gobernanza sólido. Entonces es muy relevante. Te invitaría a revisarlos. Ahí vas a encontrar muchos que te pueden ayudar, el de Hume puede ser uno de los marcos analíticos que te puede estar ayudando muchísimo. Pero sí, efectivamente, para mí eso es un análisis de gobernanza completo. Con un reto importante, todavía no hay impacto en términos de resultados para la población.
Hasta ahorita vamos a empezar a aplicar, está en construcción, que ese es un reto a tener en cuenta en el análisis, ¿no? Bien, otros que son muy interesantes, uno que es muy famoso es el de flujos múltiples. Estos son sobre todo para génesis de política pública o para dinámicas de política pública. El de Kingdom, que es el que más se conoce en flujos múltiples, es una configuración de un escenario conflictivo que se llama, por ejemplo, este es el modelo de bote de basura que se emplea mucho en el análisis, que lo que busca es entender cómo confluyen tres flujos fundamentales. Los actores de política pública, sobre todo hay un actor muy relevante en este análisis que son los empresarios políticos, es decir, los actores que se ponen la camiseta para mover los temas de la agenda. Entonces, por ejemplo, una Gilma Jiménez y el tema de niños o de violadores de niños, bueno, hay varios, ¿cierto? Cómo esas personas tienen y encuentran un problema a ser analizado, ¿cierto? Volvemos a Gilma Jiménez, pues el tema de violencia contra los niños, pero también que existan soluciones, ¿cierto? Entonces, cuando confluyen esos tres flujos, se da un momento de oportunidad para la creación de una política pública, pero que necesita de una ventana política que solo se abre cuando hay una serie de disparadores, ¿cierto? Entonces, otro caso muy interesante podemos reflejar ahí, porque ve cómo se cambia el tipo de soluciones y cómo se confluyen esos flujos y cómo se da una ventana política. Puede ser el tema de la política de seguridad democrática en el gobierno de Uribe, ¿sí? De hecho, hay un artículo mío que se puede conseguir en el CIDER, donde Uribe como empresario político siempre había planteado una solución para el tema de seguridad nacional, siempre entendía cómo era el problema, pero nadie le cachaba el discurso hasta cuando ocurre un disparador muy importante que es los atentados del 11 de septiembre, que permiten una aceptación discursiva de esa idea, de esa solución que tiene este actor, y eso le abre la ventana política que también le genera el escenario para que el tema entre en la agenda, claro, con él detrás de la presidencia, pero le abre el tema a la agenda. ¿Eso qué implica? Que Uribe no tenía ese discurso y se lo inventó apenas pasó el 11 de septiembre, sino que él venía intentando con ese discurso varias veces y llega un momento en que se abre esa ventana de oportunidad y eso entra a la agenda del gobierno. Ese es un análisis de flujos múltiples de dinámica de política. El de equilibrios puntuados lo que hace de análisis es que hay una política que está monopolizando la agenda, ¿cierto? Hay un elemento disparador también que destruye ese monopolio, entra una discusión muy fuerte y eso genera un cambio de política pública a un nuevo escenario de política pública. Estos de dinámicas de política son tremendamente interesantes y se concentran en un principio fundamental de cambio y dinámica, y es entender que la estabilidad se concentra en el núcleo de política, que son los principios, valores y estrategias claves de la política, pero que existe una periferia que va permitiendo que se adapte el programa, o sea, la política pública, o que la protege de cambios en escenarios conflictivos. Entonces uno lo que hace es analizar qué es el núcleo, qué es la periferia y qué permite que se mantenga ese núcleo y que se permite que se hace la periferia. Ya vamos terminando con el bombardeo un poco, me excusarán. Últimamente hay enfoques que son muy completos en términos de análisis social. Entre ellos están estos enfoques sistémicos. Uno que de hecho acabo de utilizar para terminar un proyecto de consultoría el año pasado, son los enfoques ecológicos, para entender cómo un problema se constituye en múltiples niveles sistémicos, ¿cierto? Y cómo la política pública y el problema de política pública tiene factores causales en cada uno de esos niveles sistémicos, pero lo que interesa no es lo que contiene cada nivel sistémico, sino cómo se interactúa cada sistema el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, ese enfoque ecológico, que lo trabajé para temas de violencia intrafamiliar, compone de tres sistemas: el macrosistema, el exosistema y el microsistema. El macrosistema muy asociado al engagement social, es decir, a esa estructura cultural de valores fuertemente arraigada y costumbres. El exosistema asociado a las estructuras políticas, económicas
y sociales, ¿cierto? De socialización secundaria y terciaria del individuo, y el microsistema, que en el caso de nuestro análisis era la familia, es decir, ese gobierno micro en el que se está generando, ¿cierto? Entonces esto se puede ampliar para varias políticas donde evidentemente, y el análisis institucional también utiliza mucho estas dinámicas multisistémicas que permiten ver que cada política, entendida como microsistema, está fuertemente incidida por dinámicas económicas, políticas, sociales, ¿cierto? Pero que estas están fuertemente influenciadas por principios, valores y otros elementos muy asociados al ambiente social. Ángela, ¿podrías contar un poquito de tu proyecto? Porque yo creo que estaría enmarcado ahí. Bueno, pues este proyecto ha dado más vueltas porque yo inicié con la política de urbanismo y construcción sostenible en Bogotá, pero ahorita viendo, hace poco se entró un decreto el 23 de septiembre donde ya articula un programa que viene desde la ONU, que es para acelerar el tema de ahorro de energía y agua en las edificaciones. Y ese programa obliga, de alguna manera, como que activa la política pública para que entre una normativa de manera fuerte a exigirle a las nuevas edificaciones el tema de ahorro de energía y agua. Entonces ahí es donde, o sea, siempre voy al mismo problema de que tengo que empezar como a enfocarme, porque creo que en la política pública, al abarcar tanto, este programa lo que me ayudó fue a empezar a encontrar como el centro ya del problema, que en este caso es revisar cómo ese programa hace que la nueva normativa que se vaya a lanzar ahorita con planeación obligue literalmente en curadurías o algo a implementar todos los temas de la energía, básicamente. Es que una cosa súper interesante del caso de estudio de Ángela es que ella está cogiendo las ciudades en el entorno del cambio climático, ¿no? Entonces, cómo las ciudades tienen que responder a ese gran desafío del cambio climático, pero entonces ese es el problema macro al que le está apuntando la política, pero ella empieza desde un programa que le está enfocando a dos cosas muy específicas que son energía y agua. Entonces, por eso es que de pronto ese enfoque sistémico de lo grande, desde lo muy micro, que son dos factores clave en una ciudad, a la contribución macro que quiere hacer la política. Sí, lo podrías pensar desde esa lógica. Y pasas por el ecosistema, que es todo el tema de cómo la estructura económica y la misma ordenación de ciudades está incidiendo en si esos instrumentos van a ser útiles o no. Porque es que tú no te puedes pensar que con ahorrar energía y agua en un edificio, si tienes una ciudad que en su planeación genere ineficiencias energéticas y de gestión del agua, vas a solucionar un problema. Entonces esa interacción con el otro sistema tiene que ser parte del análisis. Sí, porque de hecho ese programa ya funcionó en México, ya sacó el código de construcción y ahorita está funcionando. Entonces es mirar cómo ese programa se mete dentro del código de construcción ahorita en el de Bogotá para realmente revisar cómo se pueden generar esos ahorros de... Pues puede ser un marco que te puede estar sirviendo realmente, porque además te permite, además los multisistemas tienen una gran ventaja, es que también saltan de niveles de análisis social y acá tienen que saltar por lo menos 2 o 3 veces, entonces puede ser bastante útil. Yo tengo una pregunta también con eso, es que yo estaba revisando un tema a partir de gobernanza por el tema de la participación y la articulación, pero participación de los diferentes sectores y el tema de las articulaciones a partir de la institucionalidad. Pero ahí sí dependería mucho del cuadro de análisis, del foco de análisis. ¿Sí? O sea, si tu foco de análisis vas a la estructura de gobierno, seguramente puedes hacer un análisis sistémico de gobernanza, que también existe, ¿cierto? Pero si ya
tu enfoque es la funcionalidad del instrumental normativo en la lógica del problema, pues pueden estar sirviendo más enfoques antisistémicos, ¿cierto? Entonces, eso depende de dónde te enfoques. Mi recomendación, no va a ser posible que te enfoques en las dos cosas al tiempo. Ahí tienes que decidir en dónde te vas a enfocar. ¿Sí? Y ya si le interesa lo otro, lo verás como conclusión de esto también es importante analizar. Pero las dos cosas al tiempo va a ser muy difícil que las analices. Porque el tema es muy complejo, dos focos de análisis están ¿cierto? Otro análisis sistémico que se está empleando mucho es el análisis de distintas capas de gobierno, sobre todo para los que analizan procesos de descentralización. Estos son muy útiles porque son los famosos enfoques de gobernanza multinivel. Algunos de estos también son análisis de transferencia política, de policy diffusion, porque también esa gobernanza multinivel tiene elementos de gobernanza internacional para el análisis. Pero digamos que en un escenario de descentralización, estos análisis sistémicos comprenden que hay tres espacios o tres sistemas de gobierno que tienen que confluir en la toma de decisiones de política pública. Uno a nivel político-administrativo, que es donde los actores de peso político y que tienen capacidad de decidir qué de la política pública se reúnen, generan escenarios de gobierno e interactúan. El escenario institucional, en este caso, por eso vamos del ministerial a la agencia, donde ese qué tiene que aterrizar en un cómo, y es donde la articulación institucional se da, entonces donde confluyen los ministerios y los distintos actores que interactúan con los ministerios para estabilizar ese escenario. Y el nivel micro, que puede ser el de las agencias o el de los gobiernos locales, que son los que llevan y materializan la política pública. Entonces, estos análisis que nos dicen, pues que no importa tanto concentrarse en un solo nivel, sino comprender cómo interactúan estos tres niveles de la gobernanza para llevar a cabo la política pública, ¿cierto? Entonces, y cada nivel es un sistema de gobierno particular, con actores particulares, con reglas de juego particulares, con recursos particulares que tienen que estar confluyendo para comprender por qué la política pública se desarrolla o no se desarrolla de esa manera. Estos son los famosos enfoques de gobernanza multinivel. ¿Cuál es la diferencia con un enfoque de gobernanza normal? El enfoque de gobernanza normal se concentra en un solo espacio de política pública. Los enfoques de gobernanza multinivel tienen tres o más sistemas o dimensiones de gobierno política. ¿Te suena, Camilo? Son muy útiles para análisis de descentralización, por ejemplo, ¿cierto? Muy útiles. Son complejos en la medida en que uno tiene que construir los espacios y luego saber cómo están interactuando, pero le permite a uno saber qué buscar, que eso es lo realmente importante, pero tiene un potencial explicativo impresionante. Tengo una pregunta. Respecto al enfoque ecológico, ¿algún autor que...? Sí, hay varios. De hecho, es que ese no es propio de políticas públicas, ese es muy propio de análisis de sistemas, pero ya muchos nos están interesando a emplear. Si quieres, yo te paso la bibliografía al proceso. Para entender un poquito más. Ahí también menciona. Para este tema multinivel, También hay varios. así como alguno. Es que por nombre de autores, creo que Gyuti tiene modelos nuevos. Ese puede ser un autor. Pero de hecho, esa es una búsqueda fácil. Usted coloca multi-governance y ya sale una cantidad de literatura. Sí, porque de hecho ahorita hay mucha boga alrededor de eso. Unión Europea, muchos estudios alrededor de Unión Europea emplean mucho este tema del análisis de gobernanza multinivel, entonces vas a encontrar marcos analíticos muy interesantes. Porque yo tengo un tema de contratos plano, entonces, por ejemplo, los franceses han estado. Sí, claro, eso es fundamental. A María Alejandra. Pero usted ya sabe, está concentrado en analizar estructura de gobierno, ese es su foco de análisis de la política. No necesita regresar. Ese multinivel. Bien, por cuestiones de tiempo, la corbata no era porque yo me fuera a grabar, es que tenemos un evento de metodologías de análisis de política pública en la Procuraduría General, y pues uno tiene que mimetizarse en el entorno, entonces por eso es el tema, y precisamente es ahorita a las 8:30, entonces tengo que concluir acá. Espero que este pequeño barniz les haya sido de utilidad, al menos para que se interroguen cómo quieren enfocar y qué implica enfocar también. Ese era parte del objetivo del día de hoy. No, mientras está el video,
tú les puedes, para que María Cecilia pueda subir así para Sí, no tengo la ninguna. presentación. No tengo ninguna dificultad. Ahorita apenas llegue de PGN se la paso a María. Y para la bibliografía, referencias, te podemos escribir. Me pueden molestar todo lo que quieran. No hay ninguna dificultad con eso. Vale. Sí, pero ahorita llego con el trabajo lleno. Bueno, un gusto. Gracias, Gracias.